Muy buenas tardes, amigas, amigos, colegas, todos los que nos están acompañando y también a quienes van a ver este conversatorio en diferido, un conversatorio en torno a la ópera La Rara, ópera Violeta en 3 jornadas, de la libretista Marcela Saiz y el compositor René Silva. Nos acompañan en este conversatorio justamente Marcela Saiz, René Silva y también Gustavo Acevedo, a quienes en un segundo más voy a presentar. Para nosotros como Instituto de Música y en este momento como parte del equipo que ha trabajado en el proyecto de La Rara, a pesar de ser un evento online donde básicamente vamos a conversar, esto de todas maneras es un hito. Quisiera solo contarles brevemente que esta ópera iba a ser estrenada en diciembre del 2019 y bueno, a raíz de las convulsiones sociales de ese momento no pudimos hacer el estreno en el GAM y hemos seguido esperando todo este tiempo de la pandemia sin perder las ganas de seguir adelante con este proyecto. Y por eso es que el día de hoy, aparte de conversar sobre la ópera, también incluso sobre la concepción escénica de la misma, vamos a presentarles como gran primicia 3 cápsulas en video que fueron producidas en pandemia por Rodrigo Fernández como director y la productora Puerto Audiovisual. Esta entonces es una primicia que les tenemos donde se va a poder ver y escuchar, conocer, aunque sea un poquito, unas pequeñas ventanitas a lo que va a ser esta ópera que ahora sí, sin duda, vamos a estrenar el año 2022. Entonces, dicho eso y expresada también la alegría que tenemos de estar con este hito que quizás no se ve tan grande, pero para nosotros es muy simbólico, quisiera presentar a los colegas que me acompañan. Bueno, se me olvidó decir, yo soy Daniela Fugli, soy directora del Instituto de Música y estoy aquí más bien en mis labores vinculadas a la temporada de extensión del instituto. Nos acompaña Marcela Saiz. Marcela es actriz, es doctora en literatura, docente, investigadora, escritora, dramaturga y, para efectos de esta ópera, importante también, bordadora. Ella ha formado actores y actrices, artistas escénicos por mucho tiempo en universidades. Es también docente en esa labor de la Universidad Alberto Hurtado para la cátedra de canto. Y también desde el año 2000 ha desarrollado una línea de investigación teórica y práctica en las áreas de los estudios literarios, teatrales y culturales. Por supuesto, ella también ha escrito tanto narrativa como dramaturgia, siendo esta ópera, que es basada en la vida de Violeta Parra, uno de estos proyectos de dramaturgia. Tenemos también a René Silva. Perdón, Marcela, no te alcancé a decir de nuevo, qué bien que estés aquí, te dejo un gran saludo. Tenemos también a René Silva. René es candidato a doctor, creo que ya está bastante pronto a concluir su doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una investigación artística que combina la composición con el patrimonio sonoro de los organillos. El tema del patrimonio sonoro creo que también va a salir un poquito en la conversación de hoy. Él es magíster en artes y licenciado en composición por la Universidad de Chile y profesor de educación musical de la Universidad Andrés Bello. Y aparte de su activa trayectoria como compositor, con estrenos de cámara y orquestales en Chile y en el extranjero, ha desarrollado ya hace varios años una trayectoria docente. Hasta hace poquito era académico de la Universidad Alberto Hurtado, pero actualmente, y con mucha pena para nosotros, es académico de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral de Chile, así que qué bueno también, René, que hayas podido tomarte el tiempo para acompañarnos. Y por último, quiero presentar a Gustavo Acevedo. Gustavo es diseñador teatral. Él es licenciado en Artes de la Universidad de Chile y se ha desempeñado hace bastante tiempo como director de arte, tanto en teatro como en ópera, y también como director de escena de diferentes espectáculos teatrales y musicales. Se especializa en teatro de objetos, interactividad y nuevos medios en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Él, la verdad, está radicado en Argentina y en estos momentos está en Chile también
dirigiendo un proyecto en el área de la dirección escénica. Así que les agradezco mucho estar con nosotros. Y pensaba como para partir la conversación bastante inspirados y animados, invitarlos a que viéramos la primera cápsula de las 3 que realizó Puerto Audiovisual bajo la dirección de Rodrigo Fernández, la primera de las cuales se titularía Del cuaderno a la partitura. Entonces invitamos también a quienes nos están escuchando a ver este pequeño video y luego podemos empezar a comentarlo. Sus dedos febriles enhebran los hilos de la madera colores. Sus manos, sus ojos, su alma en la tierra. Me voy deshaciendo de a poco, me reconstruyo completa. Esa sería nuestra primera cápsula y bueno, habría mucho que podríamos comentar de esto, pero quizás para partir la conversación quisiera ver si Marcela y René quisieran comentarnos un poco sobre cómo nace esta idea de hacer una ópera inspirada en Violeta Parra, cómo fue el diálogo y la interacción entre ustedes dos. ¿Quieres partir, Marcela? Bueno, sí, yo feliz, muchas gracias Daniela por esta invitación y por estar todos reunidos nuevamente en torno a La Rara, que para mí es una gran alegría, ¿sí? Y en relación a lo que tú preguntas, lo primero que creo que hay que decir es que esta fue una idea que Violaine Sublet empezó a amasar con mucho tiempo. En un momento, en alguna reunión en la universidad, ella me comentó que le parecía muy importante escribir sobre Violeta Parra, que pensaba que hacía falta una ópera en relación a esto, que podría ser un lindo proyecto, y lo dejó ahí. Y yo, por supuesto, lo agarré al tiro en mi cabeza y empecé a embarazarme de esta cosa, en realidad. Eso así lo describiría, ¿no? Porque no hice muchas cosas específicas al inicio, sino como andar con esta idea rondando. Y me imagino que paralelamente ella tuvo alguna conversación con René también, y en algún momento esto cuajó en la idea, y en algún momento nos juntamos con René, sin conocernos. Yo no lo conocía, sabía que hacía clases en la universidad, pero nunca lo había visto, y fue un encuentro, yo diría para mí, súper fluido, maravilloso. Fue un descubrimiento enorme. Él muy generosamente me mostró su música como para que yo entendiera eh, hacia dónde él iba creando en la vida, ¿no? Porque no había nada de La Rara aún. Y en algún momento entonces yo empecé a escribir, y fue un proceso hermoso, hermoso, donde yo aprendí un montón de René.
pero muchísimo, porque cuando logré escribir, que escribí esto en una semana, pero eso no significa que el embarazo no haya sido largo, ¿no? Para nada. Fue mucha investigación, mucha lectura, mucho soñar, mucho bordar, muchas cosas que parecían como bien inútiles, pero de repente en esa semana, esas semanas que tenemos como de vacaciones para los 18 de septiembre, fue una semana de efervescencia en que yo ni dormí, y escribí. Pero antes de eso le mostré algún resumen, una idea, algo a René, y como yo vengo del mundo del teatro, ¿verdad? René me decía, bueno, pero esto que escribiste, esto que es como un cuadrito, una escena, es como una hora de canto, ¿no? Porque los tiempos son absolutamente distintos. La palabra que digo en 2 segundos en el teatro puede ser hasta 1 minuto en el canto. Y yo entonces empecé a sentir que tenía que hacer un trabajo que nunca había hecho, que es de un resumen muy profundo, ¿no? Y que es muy violento, pero también da cuenta mucho de la creación, ¿no? Que es el que tienes que decidir qué. Y no puede ir todo, no puedes dejar que todo suceda. Y el otro espacio muy lindo, porque tuvimos muchas reuniones con René, fue empezar a aprender y que él generosamente me enseñó lo que era un aria, lo que era un dueto, lo que significaba cada cosa de la ópera que yo no sabía, lo que significaba una soprano ligera, y me mostraba como para que yo tuviera también una textura, ¿no? Al escribir. En ese sentido fue para mí un proceso, además de volcánico el mío, un proceso hermoso de aprendizaje y de encuentro con René. Muy agradecida de ese proceso, de encontrar a alguien generoso, abierto, flexible, pero también exigente, ¿sí? Porque sí, porque si no habría sido una cosa eterna, pero muy respetuoso también de mi trabajo. Así que fue un proceso hermoso para mí. Ahora le vamos a dar naturalmente la palabra a René. Yo estaba pensando así, una pequeña acotación a propósito que tú nombraste que esta idea fue de Violaine Sublet. Y claro, no es un alcance de nombres el apellido Sublet, sino que ella es hija de Don Gastón, ¿verdad? Que es de hecho un personaje en la ópera y que, como muchos deben saber, fue en vida muy cercano a Violeta. Entonces, ahí digamos que hay caminos también que se unen con intereses artísticos, musicales, pero incluso de historias de vida que tienen que ver con las personas que crearon este proyecto, que partieron con esta idea. Sí, no sé qué nos quieres contar tú, René. Bueno, yo complementando un poco ahí lo que mencionaba Marcela, también aprovecho de dar las gracias también al Instituto de Música de la Universidad por este encargo, porque si bien significó un trabajo muy grande, es algo que todavía no hemos estrenado ahora y ya siento que ha dejado muchas cosas positivas. Lo mismo que mencionaba Marcela, por ejemplo, del proceso creativo, que también después ahí posiblemente Gustavo también va a hablar algo de cómo este proceso se va, porque es una serie de hitos que se van encadenando, o sea, desde la idea, cómo esa idea se vuelca con el equipo, y con Marcela usamos una metodología, como contaba ella, que fue muy dialogante, muy de conversar. Nos sentábamos a tomar café en un lugar muy bonito ahí en La Reina, cerca de su casa. Teníamos un café donde nos juntábamos, ella me llevaba el libreto, yo le daba mi opinión, le mostraba algunas cosas y así íbamos dialogando. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de los procesos creativos, cuando al final estos procesos creativos se vuelven parte digamos, de una serie de actores y actrices que se van encadenando. Y que es después lo que ocurre también cuando uno le pasa la música al intérprete. Así que no me queda nada, yo creo que la Marce contó muy bien la historia, no me queda más que
decirle también, Marce, muchas gracias por tu trabajo, porque también aprendí un montón, fue muy inspirador el texto. Esto fue, o sea, si bien hicimos este trabajo muy dialogante, siempre partimos como con la idea del texto. O sea, el texto era el que a mí me llevó a comenzar a imaginar los sonidos, a imaginar el sonido que iba a tener esta ópera, a imaginar las voces de cómo iba a ser, por ejemplo, la voz de Gastón Sublet, de cómo iba a ser la voz de Miguel Letelier, por ejemplo, que es otro de los personajes, ¿cierto? Y bueno, y así mismo entonces son ese tipo de cosas que uno va descubriendo en el libreto, pero no solamente en lo que está escrito, sino que también en el diálogo con el colega, en el diálogo con él o la estudiante que iba a tomar ese personaje, el coro. Entonces, creo que fue un trabajo muy bonito, vinculante, yo diría, por sobre todo. Sí, yo creo que con lo que ustedes han contado, uno también queda enseguida con curiosidad de escuchar a Gustavo a propósito de que se ha ocupado bastante la palabra imaginar también. Y bueno, aquí viene la componente, ¿verdad?, del texto, la partitura, a la imaginación también visual de este proyecto. Me llama la atención, Gustavo, que tú estás atrás, tienes detrás tuyo esta imagen, que yo miro esos ojos y yo, claro, reconozco a nuestra ex alumna Camila Aguilera, ¿verdad? Que encarnará a la protagonista. Entonces, quizás tú también quieres contarnos un poco cómo fue tu proceso de imaginación, de creación, para imaginarte como la obra en escena. Muchas gracias. Mira, me resulta muy decidor lo que estamos hablando todos, porque, claro, parte Marcela con una dramaturgia en su cabeza, eso hay que traspasarlo también a música. Acá entra René, donde empieza a acomodar todo esto. Hay un diálogo ahí, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos algo que resulta y que tomamos nosotros los responsables de la visualidad. Pero acá hay un trabajo que va primero, antes que el mío, que es el que toma Gonzalo Cuadra, que es nuestro director de escena, que él es el responsable de poder decirme a mí como diseñador integral qué es lo que quiere ver él, porque del texto a la escena, él va a ser el que va a filtrar. Entonces, el texto tiene un imaginario muy, muy lindo. Está dividido en un mundo muy terrenal, en un mundo mucho más divino. Entonces, desde ahí ya partimos con una dualidad escénica, con una dualidad espacial, ¿no? Donde tenemos una vida muy terrenal y una vida más trascendental en la otra. Entonces, desde ese punto de vista, es cuando uno empieza a conversar con el regisseur, con el director de escena, cómo lo quieren enfrentar, cómo lo vamos a ver. Y ahí empiezan un poco las elucubraciones de cómo ocupar el espacio, ¿no? Cuando a mí se me hizo la invitación, quiero aprovechar este momento de poder agradecerlo. Afortunadamente con el Instituto de Música hemos hecho bastantes cosas juntos y siento que esto es como volver a apostar por mi trabajo y eso lo agradezco. Sobre todo en una ópera que es inédita y que va a ser un estreno mundial. Entonces creo que para todos nosotros los participantes es un gozo y es una verdadera instancia de felicidad poder participar de algo que se está creando de la mano de colegas a quienes estimo mucho y a quienes admiro mucho. Entonces, bueno, creo que la responsabilidad mía ahora es poder estar a la altura, ¿no es cierto? Entonces, nada, siempre estamos en conversación con Gonzalo Cuadra, justamente, por cómo él concibe primero el espacio escénico. Entonces, en el GAM, que era la primera alternativa que teníamos para poder estrenar esto, estamos hablando del 2018, aprovechamos digamos, una arquitectura que tiene la sala, que tiene 2 niveles, por lo tanto dijimos, esto es lo que tenemos que desarrollar. Y bueno, la idea era ampliar un poco, entarimar el segundo nivel del escenario para poder lograr estos 2 niveles
que te estoy hablando de mundo más etéreo y un mundo más terrenal. Teníamos un acceso para poder subir y bajar, porque lo que tiene esta ópera es que es algo que fascina, que es lo cíclico que tiene. Lo cíclico que tiene. Porque empieza por, digamos, ella viene a verse nacer y ella viene a observarse en su vida. Entonces eso es lo maravilloso, porque creo que hay unas palabras hermosas que dice Marcela al final del texto, que dice que este ciclo vuelve a repetirse hasta que podamos aprender algo más. Y eso es maravilloso. Entonces desde ahí es que surge esta idea primero de estos dos espacios y obviamente después cómo los vamos a habitar. Y en ese habitar estamos hablando de la construcción de personajes que tienen una temporalidad concreta, que estamos hablando de los años en que vivió, creció y se desarrolló artísticamente Violeta, y que son bastantes años. Por lo tanto, hay como una transversalidad ahí que tuvimos que mantener en una especie de referencia epocal, y donde emerge el coro que tiene encarna distintas instancias, pero que parte siendo un pueblo que está instalado en una patria con desigualdades. Entonces desde ahí empezamos a hablar, por ejemplo, de texturas, empezamos a hablar de colores, empastamos todos los colores para poder lograr que este gran coro tenga una especie de personalidad completa, porque a la larga es un personaje adicional, ¿no es cierto?, que va tomando diferentes carices, porque en un momento es el pueblo, en otro momento son los funcionarios. Ahí después les vamos a ir contando un poquito cómo va la historia, pero siento que en términos de color, de textura, de forma, logramos con Gonzalo Cuadra poder amalgamar algunas ideas para poder representar de alguna manera este Chile transversalmente en esta época que le estamos contando, y por otro lado tratar de representar en escena este mundo imaginario que tenía Marcela, porque Marcela hablaba, por ejemplo, de un gran tapiz en el piso, que era muy parecido a una especie de camino bordado, que es reflejo de la imaginación de Violeta también. Entonces hay digamos, el diseño vuelve a ser cíclico porque acompaña un poco cómo está construida la ópera, y en ese sentido no quiero adelantar nada todavía, porque siempre creo que siempre se tiene que adaptar un poco al escenario que realmente nos acoja, ¿no? Nosotros aprovechamos esta arquitectura interior de la sala del GAM para poder desarrollar una idea primigenia, pero si es que nosotros no vamos a poder hacerlo ahí, vamos a tener que adaptarlo, y vamos a ver si es que podemos, si podemos lograr estos dos espacios de los cuales partió, digamos, cómo vamos a incluir a nuestros artistas, a nuestros actores, a nuestros personajes en estos dos planos. Sí, yo creo que con eso ya todo el mundo va quedando con mucha curiosidad de saber cómo va a ser, y les cuento que también ya nos han empezado a llegar las primeras preguntas. Yo creo que después de ver la siguiente cápsula voy a leer algunas preguntas. Una la respondí rápidamente porque tenía que ver quizás también con entender estas cápsulas que estamos presentando, que me preguntaban si la ópera se va a hacer en formato audiovisual, y no, la verdad es que estas cápsulas se hicieron en formato audiovisual, entre otras cosas porque queríamos sí o sí, pese a la pandemia, avanzar un paso más con el proyecto de La Rara. Y se hizo también de una manera así bien loca en pandemia, con mascarillas y distanciamiento, en un momento en que era bien difícil ocupar los espacios, y eso se hizo además en espacios de la Universidad Alberto Hurtado, o sea, también es un espacio distinto al espacio escénico. Pero la ópera sí esperamos hacerla en vivo de todas maneras, aunque ya hemos aprendido que es bueno de este tipo de proyectos obviamente dejar un registro audiovisual, pero en el fondo es una ópera que esperamos
hacer en vivo. Y bueno, yo creo que podríamos escuchar la segunda cápsula también a propósito de todo lo que hasta ahora ya se ha hablado, a propósito de algunos personajes que van apareciendo, el rol del coro, etcétera. Entonces quizás podríamos continuar con la cápsula titulada La disputa. Esa era entonces la cápsula La disputa. Yo creo que aquí también uno podría hablar de varias cosas y no sé por dónde vamos a querer comenzar. De repente quizás yo pensando nuevamente, volviendo un poco al tema musical, quizás quisiera preguntarle como pregunta de entrada, pero después ustedes también pueden sacar otros temas. A René, ¿cómo pensaste tú la idea de que, bueno, esta es una ópera que tiene que ver con la vida de Violeta Parra, es una ópera contemporánea, pero ¿cómo pensaste tú la idea de igualmente integrar algunos elementos que evoquen al mundo musical de la Violeta sin hacer citas directas de la Violeta? ¿Y cómo fue el desafío de integrar este mundo sonoro que todos nosotros traemos con nosotros, digamos, cuando pensamos en la Violeta, en tu propio lenguaje musical? Bueno, yo creo que justo mencionaste algo bien especial al final, que tiene que ver con esto de cómo yo creo que todos los chilenos, chilenas, y no solamente de acá, de otras partes del mundo también, tienen algo de Violeta Parra, tienen algo de este personaje. Yo creo que yo me sentí identificado muchas veces con el libreto de Marcela. Sentía que sus letras tenían que ver conmigo también, el texto tenía que ver conmigo, tenía que ver contigo, tenía que ver al final con una trascendencia que tiene su figura, que por eso uno analiza de repente una letra de Violeta Parra hoy, 50 años después de que la escribió, y son letras, textos que siguen teniendo, o sea, siguen estando vigentes, ¿sí? Entonces, sonoramente también a mí me pasó algo bien similar, porque yo tuve que un poco empezar a imaginar, como les decía antes, a cada personaje, a imaginar la sonoridad de las escenas, y de inmediato a mí se me ocurrió, o sea, creo que la influencia de Violeta Parra ahí me llevó por ejemplo, proponer esta idea de
de combinar instrumentos latinoamericanos con instrumentos sinfónicos. Entonces, la orquesta está combinada, o sea, tiene un conjunto de 3 multiinstrumentistas latinoamericanos y tiene además una orquesta de cámara. Una vez me acuerdo que alguien me dijo, ¿por qué ponerle una orquesta a Violeta Parra? Alguien me hizo una vez esa pregunta. Y yo le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerle una orquesta a Violeta Parra? Yo creo que si Violeta Parra hubiese tenido oportunidad de hacer una ópera, yo creo que hubiese querido poner orquesta, hubiese querido poner guitarra, hubiese querido... ¿qué es lo que uno empieza a ver no sé, por ejemplo, en El Gavilán, una de sus composiciones más célebres, ¿cierto? Más difundidas, también que han sido analizadas. Y ahí uno descubre que hay una mixtura sonora donde no todo es tan folclore, ni todo es tan... algo pasa, como que hay un deambular sonoro. Entonces, ese tipo de esencia o de características fue lo que yo quise incluir. Como se mencionaba antes, nos propusimos no hacer citas de canciones, sino que de cierta forma la misma imagen de Violeta Parra fuera también creadora de otras sonoridades a través de otros artistas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a tomar y a fijarme en este tipo de características que por más que uno escuche una canción de repente Violeta Parra que es la línea melódica con la guitarra del acompañamiento o con una percusión, algo hay ahí en esas líneas, algo hay en sus intervalos, en las armonías que me hacen estar como en un mundo que como que deambula un poco. Entonces, yo desde ahí, por lo menos de manera personal, a nivel del sonido, empecé como a imaginar esto, pero descubriendo también el mundo sonoro de Violeta Parra. Ahí fue un tiempo donde agarré el charango, agarré la guitarra, no solamente porque en la ópera hay partes que tienen guitarra y charango, sino que también empecé a reabrir los cancioneros que tengo de Violeta Parra, empecé a tocar sus canciones, empecé a conversar con gente o a recordar también conversaciones. Por ejemplo, algunas que fueron bien importantes fueron algunos relatos que me contó Miguel Letelier. Miguel Letelier, que fue quien transcribió El Gavilán y que es uno de los personajes de la ópera también. Él fue uno de mis profesores de orquestación en la Universidad de Chile y habían historias, o sea, dentro de la clase de orquestación o dentro de la clase de lectura de partituras salían conversaciones de Violeta Parra. Entonces ahí es donde viene como un poco este mundo donde yo creo que a todos nos hace engancharnos. Es un poco lo que les decía, que el texto de Marcela puede ser representativo para varias personas. Yo también traté un poco de que el sonido también pudiera tener esos recorridos. Sí, yo voy a aprovechar de hacer una pregunta que estaba en el chat, que creo que la puede responder Marcela, pero que también quizás la podríamos conectar con, así como René hablaba de su visión desde la música, quizás tu aproximación desde el texto, porque claro, también uno podría haber dicho, Marcela podría haber escrito el libreto entero en décimas, por decirte algo, para hacer una alusión a algo del... Pero tú no haces eso, pero igual yo siento que hay frases, uno lo ve hasta en estas cápsulas, que son como tan, como, no sé cómo decirlas, tan claras, tan al callo, y que tienen algo igual de esa esencia de la Violeta. Entonces, no sé, si para ti, digamos, esta búsqueda también de las palabras indicadas pasó por una búsqueda un poco similar a la que tuvo René y aprovecho entonces de pedirte si tú nos puedes contar por qué La Rara. Ya, sí, claro. De algún modo para mí había como un problema esencial, ¿verdad? De enfrentar un personaje como la Violeta Parra, que era en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Desde dónde la quiero mirar? Evidentemente la ópera tiene espacios biográficos y algún tránsito, ¿no? por su desarrollo biográfico, pero yo no quería hacer una biografía de la Violeta Parra.
no quería hacer ese tránsito. Entonces, de algún modo ese tránsito acompaña, pero el centro, que para mí era importante, era la figura de ella con toda la diversidad de espacios y de defectos y de cualidades, que no son defectos, sino que es una mirada, ¿no?, que la hace rara, defectuosa, de aspectos que están como censurados o invisibilizados también socialmente, ¿no? Y lo que me interesaba de una manera muy esencial era mirarla como creadora. Y sus procesos creativos, y cómo ocurría esto de no poder sustraerse de la necesidad de crear para vivir. Para vivir me refiero en un nivel muy profundo, no morir, ¿no? Como el espacio de la salvación, de la exorcización, de las oscuridades, de los demonios, de la vida, que además siento, y por eso me da mucho gusto lo que dice René, porque de algún modo son procesos que vivimos muchos, ¿no? O sea, habemos muchos raros y raras, no es ella solamente. Entonces ese para mí era el centro, ¿no? Y en ese sentido, poder también rescatar espacios de lo que yo veo en ella a partir de todo lo que leí, investigué, escuché, volví a escuchar, en ese sentido como René también, ¿no? Volví a escuchar música que para mí era muy normal escuchar, pero me detuve, por ejemplo, a escuchar Gracias a la Vida en la versión última, a hacer el nexo con el título del disco, ¿verdad? Las últimas composiciones, últimas en qué sentido, y escucharlo, y nunca me había detenido a escucharlo tanto, lo escuché tantas veces, y escuché, pero una pena, hay algo ahí que no es simplemente gracias a la vida nomás, hay algo, hay como capas atrás, ¿no? Entonces, en este lugar me interesaba rescatar elementos de ella, esta capacidad creadora, esta capacidad de comprender, de pasar de ser una recopiladora a ser una creadora. Y yo me pregunté entonces, ¿cuál es ese momento? Que por supuesto es medio ficticio, es medio real, nunca lo vamos a saber, pero ¿cuál es ese momento, ¿no?, en que deja de recopilar y surge esta necesidad de crear? Y para mí era el momento en que aparece en un texto por ahí que ella dice que vio el velorio del angelito, ¿verdad? Y ella entró en religión. Entonces para mí era como la idea de que ella descubrió que los seres humanos somos terrenales y divinos. Y cuando descubres esa dualidad que habita en nosotros, no puedes no ser creador, no puedes ser recopilador nomás, ¿no? Tienes que pasar a otro lugar porque descubres algo de ti muy potente. Entonces la rara tiene que ver con todas esas cosas. La rara porque es una mujer chilena que, perteneciendo a una clase que no accede a toda la cultura, tiene un alma que puja por algo, ¿verdad? Y llega hasta el Louvre, llega a exponer en Francia, ¿no?, en uno de los museos más importantes del mundo. Es rara porque lleva adelante su capacidad creativa, inclusive por sobre el arquetipo de la madre abnegada, que va a dejar su carrera por la maternidad, ¿no? Ahí se me forma un arquetipo muy interesante, como ella va cuestionando para mí el rol tipificado de la madre, de la esposa, y eso me parecía muy interesante. Es rara porque es abiertamente deseante del otro, del cuerpo, del arte, de la creación. Me parecía muy interesante y rara, lo que dicen rara, ¿no?, porque es rabiosa, y yo de algún modo quería como volver a legitimar la rabia,
la santa rabia, ¿no? Que además está tan como deslegitimada para las mujeres. Si eres mujer, la rabia como que no va con uno. Y aquí hay una rabia, digo santa rabia porque es muy destructiva, pero en esa medida también es creativa, es rara porque es desobediente, porque rompe la norma. También es rara porque y también se llama rara, quería ponerle rara por la relación con la sociedad. Desde la mirada de la sociedad, ella es rara, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué hace la sociedad frente a estos seres, ¿no? A estos seres que se salen del molde, que no cuajan en la norma. Y pareciera que en una sociedad como la chilena, entonces pareciera que la forma es decir, bueno, son raros, ¿no? Se quedan afuera, son raros, no caben. Entonces la rara tiene muchas dimensiones. Y bueno, y de repente por ahí andaba un libro para mí dando vueltas de Rubén Darío, ¿no? Que se llama Los Raros, y donde él rescata los y las poetas que él ama, pero que son vistos como extraños por la sociedad, y el libro se llama Los Raros. Entonces los raros, la rara, en todas estas dimensiones. Y pasó algo muy bonito con el título, porque en un momento René me dijo, ¿estás segura? Porque es provocativo ese nombre, la rara, quizás no se va a entender bien, ¿estás segura que ese es el título? Y nos quedamos dando vuelta, con la tarea siempre dar vuelta a los dos, ver si sí o si no, y de repente le cuento que estoy en mi casa con mi computador, porque cada pajarito, por ejemplo, que yo incluí, lo busqué en internet para escucharlo, cómo cantaba el chincolito, ¿sí? Cómo cantaba este otro, y de repente estoy sentada frente a mi ventana grande, tengo una palmera que surge ahí y que anidan pajaritos y todo, y de repente veo un pájaro que llega, que se posa en una rama y que nunca había visto y que me queda mirando, pero mucho rato, y me mira. Yo llamo a gente de mi familia para decir, miren, vengan a ver este pájaro que extraño, y no se movía el pájaro. Y yo dije, qué raro este pájaro, qué raro este pájaro. Eso te iba a decir, un pájaro muy raro, ¿viste, no? Un pájaro muy raro que yo no conocía, y de repente dije, ¿existirá un pájaro? Yo no sabía, ¿no? Que se llame la rara. Y lo busco, ahí mismo, sin moverme, en internet, me aparece la fotito del pájaro, y era el pájaro que me estaba mirando en la rama. Entonces llamo a René y le digo, se llama la rara. Esta ópera se llama La Rara. Vino la Violeta y mandó el pájaro, y el pájaro dijo, ya no piensen más en la rara. Entonces es raro por todos lados, pero sobre todo esos son los sentidos, ¿no? En la vida de ella, en lo que ella logra, en lo que ella desafía, y en esta mirada que social, ¿no? Que parece no poder asumir, internalizar a estos seres distintos, y los cataloga de raros. Por ahí va el nombre. Súper, yo creo que ahí, claro, hay mucho que explorar de este rol de la Violeta, pero a mí también me gusta que sea un poquito, o sea, que esté esta provocación ahí, porque creo que se condice también con la provocación quizás también musical de llevarla a la ópera, pensando en que siempre hay ciertos, ¿verdad?, clichés en torno a la ópera, que como que por ser ópera debiera ser algo como elitista, como que hay un cierto público que le gusta, y que es un público que yo, la verdad, sinceramente no suelo ver en el teatro cuando voy, pero hay unos ciertos prejuicios, ¿no? Entonces es interesante ver cómo también a través de un proyecto creativo como este se puede ir abordando lo que es una ópera en torno a la Violeta desde otros lugares. Entonces me parece muy interesante. Y nos llegó otra pregunta en el chat que yo quería preguntarle a Gustavo si quería comentar algo, pero pienso que quizás podríamos hacerlo después de escuchar y ver la tercera cápsula. En el fondo la pregunta también tiene que ver con cómo fueron las cápsulas, pero creo que ahí está interesante comentar también diferencias entre las cápsulas que estamos mostrando, porque es el material audiovisual que hemos hecho en pandemia, y
y la imaginación de la ópera en escena, ¿no? Que son dos proyectos complementarios pero distintos. Entonces, quizás antes de pasar a hablar de ese tema, podríamos escuchar la última cápsula que se llama La luz y la sombra. Esa era entonces nuestra tercera cápsula que, bueno, tiene unos versos de los que hablamos bastante como equipo. Yo recuerdo cuando se eligió también qué momentos elegir para estas cápsulas desde una ópera que obviamente va a ser larga, digamos, elegir estos momentos y también con esta idea de la muerte a propósito de lo que estábamos viviendo día a día en la pandemia, ¿no? Y la idea, la calle está llena de gente, ¿cómo es posible que la vida no se detenga? Que fueron frases que leímos a propósito de la pandemia de repente desde otro lugar y también nos hicieron mucho sentido en su significado profundo. Pero bueno, volviendo al tema que yo había anunciado, Gustavo, no sé si tú quisieras comentar algo a propósito de, claro, en realidad estas cápsulas se hicieron, como yo comentaba, en esta situación de pandemia. Trabajó en ellas Gonzalo Cuadra, que ya mencionó Gustavo, que él ya tenía su idea de cómo va a ser la regie de la ópera, pero evidentemente eso se adaptó, digamos, a que era un formato audiovisual, a los espacios que habían, a las posibilidades que habían de dialogar en lenguaje audiovisual, que es muy distinto al lenguaje escénico. Entonces, ahí volviendo a esa idea de lo escénico, quizás, Gustavo, tú nos quieres comentar como algunas cosas que van a ser distintas o que tienen puntos en común, no sé. Sí, bueno, muchas gracias. A la persona que preguntó dice acerca de el proceso de generación del ambiente. Básicamente esto es un trabajo que va de la mano con nuestro director del video, Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo es la persona, el director. Okay. Rodrigo con evidentemente la mano de Gonzalo Cuadra está ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay una concepción bastante más visual respecto de estos ambientes que se quieren lograr, un poco el contraluz, un poco la imagen iluminada con vela, todo eso hace al imaginario de Violeta en su mundo, ¿no? Ella, como bien decía Marcela, entra a este espacio de la religión a través del velorio de los angelitos, ¿no? Que es un rito hermoso que se realiza, que está rescatado
no solamente por ella, sino que por muchos otros historiadores, respecto de cómo se velaban a los niños en el campo. Y ahí hay algo que tiene que ver justamente con el tránsito. Y siento que lo que hicieron Rodrigo y lo que hicieron Gonzalo también tiene que ver con eso. Eligieron, por ejemplo, escaleras, eligieron pasillos. Todo eso nos hace referencia justamente a este camino, a estos tránsitos que estamos viendo justamente a través de la vida de Violeta. Y en ese sentido yo quiero rescatar un poquito lo que decía Marcela, de cómo esta mujer emerge de una sociedad categorizándola como rara, pero en esa categorización lo que estamos logrando es entregarle una jerarquía especial. Y eso me parece muy lindo, porque lo que está haciendo Marcela con esta obra está tomando a esta artista y la está convirtiendo en un personaje mítico, en un personaje que toma el camino del héroe, según lo diría Campbell, ¿no? Toma este derrotero para poder llegar a ser lo que quiere llegar a ser. Y en ese sentido, creo que los espacios y los ambientes que están reflejados en la escena van de la mano con esta idea, van de la mano con esta situación de mostrar un camino, mostrar una ascendencia, ¿no? Mostrar vuelvo a reiterar, este camino del héroe que nosotros estamos viendo en escena y que lo vamos a ver de una manera cíclica. Y eso es muy, muy lindo. Siento que lo que hizo Rodrigo junto con la colaboración de Gonzalo tiene que ver justamente con eso, y en este tercer video es cuando vemos ya un poquito más acerca de las texturas, los colores, un poco de cómo va a ser la forma del vestuario. Hay mucho vestuario que está sin terminar, pero hay un vestuario, digamos, que está de base armado, que tiene que ver con una amalgama, como que los colores se amalgaman para poder hablar de una totalidad, de un Chile que a través de Violeta sale al exterior. Genial, encuentro muy, muy interesante escucharte, Gustavo, y también con tu ojo visual escénico, que de todas maneras nos hace mirar de otra manera. O sea, a mí por lo menos como musicóloga yo me doy cuenta, yo siempre estoy más atenta al sonido, ¿verdad? Y después el verso, y claro, es muy interesante ver cómo la mirada desde otros ángulos que nos hace fijarnos en otros detalles, también en otras cosas. Antes de darles de nuevo la palabra, quería recoger del chat que nos están preguntando algunas informaciones sobre el elenco. Yo ya escribí en el chat que en esta última cápsula las cantantes son Claudia González, soprano, que es la Virgen de la Candelaria, que es quien acompaña a Violeta, ¿verdad?, en este recorrido por su vida, y Camila Aguilero, mezzo, que ella es la rara, a ella ya la habíamos mencionado. Y bueno, efectivamente la idea es continuar con este mismo elenco que básicamente ya había estudiado los roles, ya estaba el coro, todo estaba ya estudiado, pero evidentemente vamos a tener que ver cuando tengamos una fecha el 2022, que ver la factibilidad de que el 100% del elenco sea el mismo. Yo creo que en una gran parte sí va a poder ser, porque tenemos algunos alumnos que ahora son exalumnos, pero que todavía están en Chile. Dentro del coro también hay algunos que aún son alumnos, varios que ahora son exalumnos, pero que creo que se van a poder todavía encontrar. Con los músicos va a pasar algo similar también, porque, por ejemplo, participa también Janet Münzenmayer, que es profesora de canto en el instituto, participan algunos profesores también en la parte instrumental. Entonces creo que hay una gran parte del elenco, la idea es ojalá mantenerla, pero digamos que hemos aprendido en estos 2 años también que nada se puede decir escrito en, ¿cómo se dice?, en bronce, no sé, y que hay que ser flexible. Sí, no sé, ¿qué más quisieran ustedes comentar que les haya quedado en el tintero? ¿Alguna idea, alguna arista que no hayamos todavía abordado? René, tú estás abriendo tu micrófono. Sí, quería justamente agregar ahí una idea a propósito de la pregunta que había surgido sobre el elenco y todo.
contar ahí un poquito más detalle que la obra fue pensada siempre como un montaje que fuese, o sea, que pudiesen participar estudiantes. Como el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado tiene una carrera de canto, tiene un coro, bueno, ahora tienen otras carreras también de dirección coral, entonces digamos, hay una trayectoria en torno a la voz cantada, ¿cierto? Entonces, de un principio el proyecto fue pensado con la idea de poder incorporar estudiantes y poder incorporar también estudiantes que están ya en una etapa avanzada, como Camila o como otros algunos que ya están titulados, pero también a lo mejor incluir algunos que están en una etapa, digamos, más intermedia del canto, no sé, y poder también hacerlos parte de este elenco. Entonces, es una ópera que tiene varios personajes, que es algo que está también pensado muy a propósito. O sea, esto de que hay personajes que de repente entran y salen de ciertas escenas, está también, digamos, diseñado, muy planificado de esa manera, para justamente poder darle un espacio a los y las estudiantes que también tengan la posibilidad, por ejemplo, de cantar con sus profesores, lo que contaba Daniela de Janet, que es una de las profesoras que es parte del elenco. Sí, y la verdad eso se puede agregar que los estudiantes audicionaron también por los roles, o sea, se hizo una real audición, se tuvieron que aprender algunas áreas, etcétera. O sea, no fue, digamos, designado tú, sino que quien quiso participar tuvo que aprenderse algunos fragmentos musicales y audicionó, y ahí una comisión decidió, igual que en un montaje 100% profesional, digamos, se eligió, que es algo que es común que se haga también en los proyectos de extensión que involucran a los cantantes del instituto. Y claro, tiene razón lo que dice René, ahí faltó quizás también comentar que desde la parte musical tenemos a docentes y alumnos también de pedagogía en música, de la mención en dirección en orquestas infantiles y juveniles, y la mención de conjunto instrumental, que es la mención latinoamericana, digámoslo así. Entonces se prestaba también como para mostrar diversos espacios de lo que somos, lo que hacemos. Bueno, como ya se dijo, Gustavo ha participado, ya ha colaborado en varios proyectos de extensión del instituto. Marcela también es profe, ¿verdad?, del área de artes escénicas, entonces digamos que es un equipo muy de lo que somos y lo que hacemos. Sí. Y bueno, yo les diría que ya nos estamos lentamente acercando al final de este conversatorio, por ende yo creo que ahora ya sería el momento también para ver si tienen como algo más que no se nos podía quedar en el tintero. René hizo ahora un aporte, no sé si tú, Marcela, tú, Gustavo, quieren hacer algún comentario más. No queremos hacer muchos spoilers, igual hemos hablado bastante de la ópera, pero también nos interesa que queden con curiosidad y con interés de ver lo que va a ser el estreno el otro año. Gustavo, tú estabas, parece. Sí, por mi parte solamente decirles que vamos a seguir trabajando en esto. Siempre existe en las artes y sobre todo en las escénicas la posibilidad de volver a mirar lo que nosotros habíamos planteado, de poder decir, podemos darle otra vuelta, y siento que desde ese punto de vista hay algunas decisiones que todavía están por tomarse, sobre todo a nivel visual. Yo soy el encargado de desarrollar la parte de vestuario, la parte escénica y también la parte de iluminación. Por lo tanto, ahí hay un conjunto que empieza a tomar sentido siempre y cuando nuestro director de arte, nuestro director de escena vaya dando la venia, ¿no? En este último tiempo yo he estado desarrollando otros proyectos donde estoy incorporando la multimedia. Por lo tanto, me está seduciendo un poquito esto, pero siento que para la vida para, digamos, el universo poético que hemos armado para Violeta, esto de las texturas un poquito más
más gruesas, por decirlo de alguna manera, no van a amalgamar mucho con la multimedia. Pero todavía es algo que se está pensando, porque a la larga es un lenguaje que viene a colaborar, que hace un cruce, que sustenta, que apoya, que empuja, y desde ese punto de vista todavía estamos por dar sorpresas, así que para la gente que esté atenta, porque de verdad es un trabajo tomado con mucho cariño, como que uno se enamora de esos proyectos y trata a la larga, cada vez que uno lo retoma y cada vez que uno puede ver un ensayo y cada vez que uno puede releerlo, de aportar desde las competencias de cada uno. Entonces, digamos que estemos atentos. Quizás de aquí me vaya pensando también qué más podemos incorporar para poder seducirlos y para poder darles una linda bienvenida cuando vayan al teatro. Eso quería decirles. Antes de cerrar, agradecerle a Violén Soulet, que fue la gran iniciadora, Daniela, que terminaste por invitarme también, y nada, el resto del equipo, maravilloso, porque ha sido un trabajo muy lindo. También los cafecitos, porque para que todos sepan, nosotros igual nos juntamos, igual yo llevé la maquetita para que Marcela pudiera ver un poco qué era lo que estábamos conversando con Gonzalo, y era muy lindo, aparte de poder conversar, de tomar el café, de disfrutar este momento creativo, poder entre todos como observar en pequeñito cómo podríamos llegar a hacer esto que estamos haciendo con mucho cariño. Sí, yo para cerrar quizás decir que se van a encontrar con una ópera. No voy a hablar a nivel visual ni musical, porque aquí mis amigos son especialistas, ¿no? Pero sí a nivel textual hay un trabajo de investigación muy grande y hay una cantidad de intertextos, de cositas ocultas que se pueden ir descubriendo, y eso significa no necesariamente al ver una función, sino que más, o mirarla con más cuidado, pero hay un tejer bien profundo, ahí, que también puede ser un espacio interesante de indagar y de sorprenderse. Y lo otro es que siento que este espacio que se arma, ¿no? Para este trabajo, como para otros en el instituto, que yo he sido invitada a participar, que a mí me provoca mucha alegría. O sea, cada vez que nos vamos a juntar me provoca una profunda y verdadera alegría de ver a Gustavo, de ver a René, de ver a la Daniela, de ver a Violén, de ver a Gonzalo Cuadra, de ver a la Jessica, de ver a Felipe. ¿Sí? Me da mucha alegría, y creo que eso también está en el corazón de La Rara y en lo que va a ser su puesta en escena. La alegría profunda de artistas que se juntan desde un respeto auténtico y de unión de trabajos libres, para lograr algo muy potente. Soy muy agradecida y muy contenta. Yo también, bueno, ya como estamos en las palabras al cierre, quería agregar y comentar ahí algunas ideas finales antes de ya pasar a despedirme. Y es que la ópera fue terminada fue literalmente finalizada en la composición en medio de la revuelta. Fue por esos días que justamente yo estaba escribiendo los últimos números, ya había estado haciendo envíos graduales en el tiempo a los intérpretes, y justo pasa el 18 de octubre de 2019, donde justamente todos los que han sido alguna vez catalogados como raros, raras, patipelados, alienígenas, deciden salir a la calle. Entonces también
creo que es una ópera que se encuentra en un momento histórico importante del país. Así que por eso yo también dejo la invitación a ver esta ópera cuando la estrenemos, porque creo que también es una ópera que habla del tiempo que estamos viviendo hoy. De un tiempo que tiene ciertas convulsiones, que tiene ciertas tensiones, y que creo que fue también lo que marcó la vida de Violeta Parra, que no fue una vida color de rosa. Así que los quiero dejar invitados a todos, a todas, a todes, cuando se anuncie ya el estreno, a ver esta ópera. Como decían los colegas, a lo mejor si hay oportunidad de verla más de una vez también. Es bonito cómo uno puede ir interiorizándose en una obra, ir descubriendo estas capas, ir desentrañando, porque como decía Marcela, hay un trabajo de investigación aquí muy grande, hay un trabajo creativo, colaborativo, vinculante, como les decía, con estudiantes, y que creo que es como debiesen empezar a llevarse adelante las artes. Yo veo en esta ópera el sueño de Violeta Parra. Esa fue un poco la responsabilidad que yo tomé al ponerle voz, al ponerle sonido. Y así que bueno, agradecer una vez más al Instituto de Música por este encargo, a Daniela por la invitación, a los colegas, a Gustavo, a Marcela, que de verdad que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Así que espero que nos veamos pronto en escena. Sí, bueno, eso es lo que todos esperamos, ¿verdad? Y también que este conversatorio de hoy nos sirva para conjurar esa presencialidad que sí o sí lo vamos a hacer el otro año. Eso yo creo ya estamos todos absolutamente determinados, aunque los detalles no podamos decidirlos tan pronto, porque como ya todos aprendimos no sacaríamos nada, pero la rara, el 2022 va, de alguna manera va. Así que, pucha, les agradezco muchísimo. Yo también me sumo a este espíritu de lo colaborativo, ¿verdad? Creo que ahí este proyecto efectivamente irradia eso, ese trabajo en equipo, esas conversaciones, y yo espero que eso también se va a irradiar también cuando esté hecha en escena, de todas maneras. Así que bueno, dejamos a todos y todas invitados. La verdad es que después de este conversatorio básicamente vamos también a difundir nuestras cápsulas, que las teníamos ahí esperando el momento indicado para presentarlas. Así que van a estar también en el canal del Instituto de Música. Si se las pillan por ahí en el canal o en redes sociales, por supuesto que pueden difundirlas, compartirlas. Nuestra idea es que esto empiece a circular y que despierte también curiosidad por lo que va a ser este estreno, que como pudieron ver aquí también en las palabras de mis colegas, se está preparando con mucho cariño y esperamos entonces que no tarde mucho tiempo más. Así que ya dicho eso, les agradecemos también a quienes nos acompañaron, a sus preguntas, sus comentarios, y será hasta la próxima vez que nos encontremos por aquí o en vivo, ojalá pronto también en vivo. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias.